Hola chicos, nos encontramos nuevamente en esta parte de la clase, en esta parte del curso. Vamos a tocar cuáles son los tipos de conexiones que nosotros podemos realizar con los paneles solares. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver aquí en mi pantalla, una de las conexiones que nosotros podemos hacer es las conexiones on-grid. ¿Qué significa esto? Y como tú también puedes ver aquí en la gráfica, es cuando básicamente un hogar, una casa, una empresa se encuentra en la ciudad y cuenta con corriente eléctrica, pero a la vez nosotros queremos hacer lo que es una instalación de paneles solares. ¿Para qué? Para que tenga alimentación de ambas partes. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que es una instalación o una conexión on-grid, que tiene conexión con la red eléctrica y a la misma vez tiene alimentación por paneles solares. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, vamos a estar mencionando y explicando un poco acerca de estos puntos. Como menciona aquí, el Sol irradia energía en forma de fotones y esta energía es prácticamente inagotable. Eso básicamente todos lo sabemos, ¿no? Dependiendo también del lugar, dependiendo de la instalación que nosotros realicemos, estos fotones de energía pues se van a aprovechar muchísimo más o que de repente no se van a utilizar de la manera más efectiva, ¿no? Dependiendo de la posición, de repente si hay sol, si hay nubes, si hay sombras, si de un momento en otro, o también la hora en la posición del sol, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que esto irradia esos fotones de energía, como menciona aquí, la energía del sol se convierte en electricidad en los paneles solares en forma de corriente continua, que también es ya lo que ya vimos anteriormente y vimos la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Listo, esta corriente continua, como ustedes pueden ver aquí, va a ingresar al inversor, pero recordemos también que, digamos, una forma de proteger nuestros artículos, siempre es bueno poner aquí protectores de corriente eléctrica o de voltaje. Si en caso la corriente regresa por aquí o de repente hay un exceso de voltaje o de corriente, pues simplemente la llave se cierra y protege nuestros equipos, en este caso de paneles solares, ¿no? El inversor convierte la corriente continua en corriente alterna, que es también algo que ya vimos, y esta corriente básicamente alimenta a la casa. Pero ¿qué pasa cuando es como en este caso un grid? Básicamente también esta casa va a estar conectada a la red eléctrica. Por lo general, y como menciona aquí, debemos tener un medidor bidireccional. ¿Qué es este medidor bidireccional? Básicamente, por lo general las casas tienen solamente un medidor unidireccional, que quiere decir que mide cuánto estamos consumiendo de la red eléctrica. En este caso particular, como vamos a utilizar la red eléctrica y a la misma vez vamos a usar la energía del sol, entonces debemos, digamos, gestionar con las autoridades de tu país para que nos instalen un medidor bidireccional. ¿Para qué? Para que nosotros podamos medir cuánto estamos consumiendo de la energía del sol y cuánto estamos consumiendo de la red eléctrica. Por decir algo, digamos que tú al mes consumas unos 100 kilowatts, ya que es básicamente cómo se mide, incluso también lo puedes verificar en tu recibo. Digamos que cuando estamos de día y estamos utilizando, no sé, un televisor, una refrigeradora, de esos 100 kilowatts al mes, digamos que el panel solar te atribuyó o te dio unos 80 kilowatts de energía y consumiste 20 kilowatts de energía eléctrica. En este caso, en este medidor va a figurar esas mediciones y lo único que tú vas a poder pagar son los 20 kilowatts de la energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, como dice aquí, la energía generada por el sistema solar que no consume la vivienda es entregada a la red eléctrica. De ese modo, nosotros hacemos esos dos tipos de mediciones y sabemos cuánto es lo que nosotros tenemos que pagar. En muchos países, incluso cuando hacen este tipo de instalación para casas, para empresas, si bien es cierto, incluso te pagan a ti por el uso de esta tecnología. Si en caso no es mucho, como digo, depende de los países, pero sí tú vas a ver una reducción importante o un ahorro de economía cuando tú vayas a realizar el pago de tu recibo eléctrico. ¿Listo? Ahora hay que tener en cuenta, chicos, si se dan cuenta, a diferencia de una conexión tradicional, aquí no lleva baterías, ¿ya? Entonces hay que tener bien en cuenta esto y que lo vamos a ver más adelante también. Cuando hago una conexión on-grid, hay un tipo de inversor. Cuando tú vas a hacer, por ejemplo, este tipo de instalación, debes pedir un inversor para instalación on-grid. ¿Listo? Ahora, si vas a hacer, por ejemplo, una conexión off-grid, que también, ahorita te lo voy a explicar, el inversor también tiene que ser exclusivamente para off-grid. Y cuando vas a hacer una conexión en híbrido, tienes que pedir un inversor también que sea para conexiones híbridas. ¿Listo? Quería hacer ese hincapié.
Entonces, básicamente chicos, eso es cómo funciona una conexión en un grid. Cuando vamos a alimentar una casa con la energía eléctrica de la energía eléctrica básicamente o la red eléctrica y también a la misma vez con conexión de paneles solares. ¿Listo? Y ten en cuenta que el inversor es totalmente distinto para cada tipo de inversión, de conexión. Ahora, ¿cuándo es una conexión off-grid? Básicamente cuando tenemos un hogar fuera de la ciudad, cuando tenemos un hogar que no tiene instalación o cableado eléctrico, en este caso particular, la única alimentación que nosotros vamos a realizar es a través de los paneles solares, que es ya algo que ya vimos anteriormente, ¿no? El tipo de conexión. Básicamente, como dice aquí, el sol irradia energía de forma fotones, la energía se convierte en electricidad en los paneles solares. O sea, de aquí pasa corriente continua o corriente directa. Esto va al controlador de carga, que también ya vimos básicamente la explicación de cada artículo o de cada herramienta. Este controlador de carga, incluso acá también debe haber un protector, aquí también debe haber un protector. ¿Listo? Esto va básicamente al inversor, ¿no? Y el inversor cambia lo que es la corriente continua en corriente alterna, que es básicamente lo que nosotros necesitamos, ¿no? Por ejemplo, digamos que tú en un momento determinado estás aquí en tu casa y estás consumiendo 20 kilowatts al día, por decir algo. Ya, entonces, digamos que este panel solar te está dando 30 kilowatts en ese mismo momento. Entonces, lo que va a hacer, básicamente el inversor va a entrar los 20 kilowatts que tú estás consumiendo en ese momento y los 10 kilowatts restantes se van al banco de baterías, ¿no? Que básicamente es como una reserva para que tú lo puedas usar, por ejemplo, en las noches o en un momento en que de repente estás usando 50 kilowatts y necesita la energía del panel solar y a la misma vez la energía de las baterías, pues se van sumando y toda esa energía ayuda a que tú puedas utilizar tus artículos o tus artefactos o lo que estés alimentando de forma correcta, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que es una conexión off-grid, cuando básicamente una casa no tiene ningún tipo de conexión, ningún tipo de cableado de energía eléctrica y solamente necesitas o estás utilizando la energía del sol para alimentar tus artículos en tu casa, en tu empresa, etcétera. ¿Listo? De igual modo, quiero repetir que en este caso el inversor es un inversor especial para conexiones off-grid. ¿Ok? Y lo que es básicamente las conexiones en híbrido, en este caso sí, chicos, debemos tener un poco de cuidado porque no en todos los países está permitido hacer este tipo de conexiones. Lo voy a explicar por qué. De igual modo, bueno, la idea es la misma, el sol irradia sus fotones, esos fotones se convierten en energía eléctrica, esta energía eléctrica se convierte básicamente en corriente continua, tenemos aquí un inversor que da, digamos, parte de esa energía sin caso no es consumida a las baterías y la diferencia o el restante se va a nuestra casa en este caso, ¿no? De igual modo contamos con la red eléctrica y un medidor bidireccional. Ahora, ¿en qué se diferencia? Si ustedes se dan cuenta, chicos, aquí en la conexión en híbrido tenemos baterías. En una conexión on-grid también tenemos, digamos, conexión panel solar y energía eléctrica, pero no tenemos lo que son las baterías. Entonces, en este caso, ¿por qué en un caso se usa las baterías y en un caso no? ¿Por qué? Porque básicamente aquí, si en caso por A o B se corta lo que es la red eléctrica, tú vas a seguir teniendo energía eléctrica por este tipo de conexión en híbrido que has realizado, tanto por el sol como también la energía que se haya acumulado en las baterías. Pero como lo había mencionado en un principio, no es recomendable esto. ¿Por qué? Porque si, digamos, por alguna ocasión, en algún caso, se llega a cortar la energía eléctrica, puede ser porque estén haciendo mantenimiento a los cableados, al sistema de alimentación, etcétera. Entonces, si por alguna razón la empresa que te provee a ti de energía eléctrica corta esto y tú sigues alimentando tu casa con esto, si hay un sobrante de energía, un sobrante de corriente, es muy probable que esa corriente regrese por aquí, ¿ya? Y puede ocasionar un accidente, puede ocasionar que las personas que están haciendo este tipo de mantenimiento reciban esta descarga eléctrica. Es por eso que menciono que no se recomienda, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de conexiones, porque para evitar eso, o quizás puedes poner quizás aquí un protector más, ¿no? Que en ese caso se corta la energía eléctrica, ¡puc! Aquí también se corte para que no pase la energía para allá, o tú lo puedes hacer de forma manual, ¿ya? Pero como digo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de conexión,
porque cuando la red eléctrica te corta a ti la luz, tú vas a seguir teniendo luz en tu casa a través de estas conexiones. Si bien es cierto, en esa parte es muy útil, es muy bueno, pero también corres el riesgo de que puedas ocasionar accidentes, ¿no? Entonces, como les digo, básicamente chicos, es los tres tipos de conexiones que podemos realizar. Espero que haya sido claro en esta clase. De igual modo, si tienes dudas en el grupo de Telegram, ya. Y en la próxima clase ya vamos a ver cuáles son los materiales exactos y cuáles son las especificaciones que vamos a utilizar dependiendo del tipo de conexión que vamos a realizar. ¿Listo? Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase.